Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a este video y te voy a estar enseñando cómo tú puedes crear una página web profesional para cualquier negocio, ya sea restaurantes, pizzerías, empresas, cafeterías, prácticamente para cualquier negocio en tan solo unos minutos. Lo mejor de todo es que tú mismo lo puedes hacer. Así que quédate hasta el final del video y sin más preámbulo, comenzamos. Y bueno amigos, el primer paso es contratar tu hosting y tu dominio. La mejor empresa se llama HostGator y te voy a estar dejando un cupón con el 50% de descuento que tú puedes aprovechar. Te lo dejo en el comentario fijado y descripción de este video. En cuanto tú le das clic, aquí podemos ver el super descuento del 50%. Dale clic aquí en el botón amarillo y aquí tienes 4 planes. Yo te recomiendo el plan emprendedor porque está bastante completo. Clic en contratar ahora. Después recuerda que entre más tiempo tú contrates tu servicio te van a estar haciendo un mayor descuento. Entonces yo te recomiendo de 3 a 1 año, ¿ok? Selecciónalo, clic a ir al carrito. Después amigos, aquí viene la parte del dominio. Recuerda que vas a tener un dominio completamente gratis por un año. Aquí tú tienes que escribir tu dominio, de preferencia el nombre de tu marca. Vamos a estar escribiendo por ejemplo ofertasgeniales.com y después le vas a dar clic a este botón de color azul, ok, para verificar que el dominio esté disponible. Aquí como puedes ver nos dice buena elección y por último clic en adicionar dominio. Y listo amigos, ya no tenemos que hacer absolutamente nada aquí, ok. Como puedes ver aquí a la derecha nos dice el cupón que tenemos y vamos a darle clic donde dice continuar con la identificación. Aquí tú tienes que crear una cuenta en HostGator, simplemente pon tu correo, confírmalo y ingresa una contraseña para poder acceder a tu cuenta. Tienes que palomear esta parte y por último clic donde dice crea una cuenta. Como puedes ver, después nos manda a que nosotros realicemos el pago. Yo te recomiendo tarjeta de crédito o PayPal porque son las opciones más rápidos, ok. Entonces elige el que más te guste y simplemente rellena tus datos aquí y clic en el botón de abajo que dice finalizar compra y ya de esta manera te van a estar enviando un correo electrónico con el acceso a tu hosting y tu dominio. Después amigos nos vamos a la página principal de HostGator y aquí tenemos este icono de persona. Le damos clic y nos dice portal del cliente, clic en entrar y se te va a abrir otra ventana como esta. Aquí pones tu correo y tu contraseña, clic en no soy un robot y por último en ingresar para ya acceder al panel de control de HostGator. Y listo amigos, ya estamos dentro del panel de control. Asegúrate que en el menú de la izquierda diga sitios web, ok. Aquí te van a estar apareciendo los hosting y los dominios que tú hayas contratado. En este caso, como puedes ver, me aparece este que dice ofertas geniales, ok. De nuestro lado derecho tenemos este botón amigos que dice cPanel. Vamos a darle clic y se te va a abrir otra ventana, ok. En esta ventana vamos a proceder a instalar WordPress. Lo que tenemos que hacer es bajarnos hasta lo último y aquí donde dice software vamos a darle clic este botón que dice WordPress Manager, ok. Le damos clic y aquí se nos va a abrir este formulario. Es muy importante que le des clic aquí donde dice instalar, ok. Después amigos, aquí vamos a darle clic a este botón que dice instalar una nueva copia, ok. En cuanto le damos clic nos manda al formulario para instalar WordPress, ok. Es muy importante que aquí selecciones HTTPS, después vas a seleccionar tu dominio. Acá abajo en configuración del sitio, nombre del sitio va a ser el nombre de tu empresa, descripción del sitio, a qué se dedica tu empresa de forma resumida. Recuerda que todo esto tú también lo puedes cambiar después, ok. Aquí donde dice elegir idioma vamos a seleccionar el idioma español, ok. Vamos a pasarnos a nuestro lado derecho. Aquí en cuenta de administrador, el usuario vas a poner el que tú quieras, la contraseña también puedes poner la que tú quieras o puedes dejarla que el sistema te asigne. Recuerda que está esta llavecita de color azul que si tú le das clic allí te va cambiando la contraseña para que tú puedas elegir la que más te guste, ok. Después el correo del administrador, tienes que poner tu correo porque aquí
te va a estar llegando toda la información acerca de tu WordPress, ok. Abajo seleccionar plugin, lo vamos a estar dejando como está y listo amigos, nos vamos hasta lo último y clic en este botón de color azul que dice instalar, ok, para que ya se comience a instalar WordPress. Listo amigos, como puedes ver acá nos aparece enhorabuena y tenemos dos enlaces. Vamos a darle clic a este que dice admin URL, ok. En cuanto le damos clic, acá nos va a abrir el administrador de WordPress y tenemos que configurar lo que es el certificado SSL. Clic donde dice activar SSL, lo demás simplemente le das clic en skip y ocultar, ok, porque realmente no lo vamos a estar utilizando. Y listo amigos, así se tiene que ver tu WordPress igual al mío. Y bueno amigos, pon mucha atención porque viene lo más importante, que es instalar el sistema que nos va a permitir crear sitios web impresionantes en tan solo unos minutos, ok. Te voy a estar dejando un enlace en el comentario fijado y descripción de este video. Ese enlace te va a mandar a Mediafire. Recuerda que el servidor puede variar y simplemente descárgalo aquí donde dice descargar a tu computadora, y es importante que sepas dónde está este archivo porque ahorita lo vamos a estar utilizando, ok. Y bueno amigos, para instalar el tema nos vamos aquí de nuestro lado izquierdo donde dice apariencia y después donde dice añadir nuevo, ok. Aquí se nos abre esto y vamos a darle clic donde dice subir tema y por último acá nos dice seleccionar archivo. Vamos a darle clic y aquí como puedes ver vamos a estar seleccionando el archivo que hemos descargado anteriormente. Vamos a darle doble clic y por último amigos clic donde dice instalar ahora, ok. Vamos a esperar un ratito a que se esté instalando el tema. Y listo amigos, como puedes ver acá nos marca el tema se ha instalado correctamente. Y por último clic aquí donde dice activar para que ya el tema esté 100% funcionando, ok. Y como puedes ver amigos, este es el panel de administración de este sistema, y para que nosotros podamos instalar un sitio web en tan solo unos minutos nos vamos acá a este menú que dice websites, ok. Vamos a darle clic y aquí amigos viene lo más interesante, y es lo que me encanta de ese sistema, es que tiene muchísimas plantillas. Como puedes ver tiene varias plantillas ya diseñadas que tú puedes elegir y adaptarlo a cualquier negocio. Lo mejor de todo amigos es que estas plantillas en tan solo unos minutos ya tú las vas a poder instalar, ok. Entonces supongamos que tú quieres ver una plantilla para ver qué tal se ve, para ver si te interesa, ok, instalarla. Entonces por ejemplo supongamos que quieres ver esta, simplemente aquí está este ojito, dale clic, se te va a abrir una ventana nueva y vas a poder ver qué tal se ve esa página web. Como puedes ver tiene un diseño súper profesional. Como te digo, ya el diseño ya está hecho, tú lo único que tienes que hacer es poner tu logo, modificar toda la información, puedes cambiar esta imagen, etcétera. Pero lo mejor de todo es que ya el diseño en unos minutos lo vas a tener disponible. Y bueno amigos, para instalar una plantilla es bastante fácil, ok. Entonces lo primero que tenemos que hacer amigos es aquí, por ejemplo, vamos a estar instalando esta de aquí, esta que se ve en color rojo. Vamos a darle clic aquí donde dice select, ok. Acá nos dice que nosotros tenemos que seleccionar el editor. Sinceramente cualquier editor es bastante bueno. Voy a estar seleccionando este, clic acá abajo donde dice siguiente. Después vamos a seleccionar que queremos el sitio web completo, ok. Vamos a darle clic en siguiente y por último clic aquí en Start Installation, ok. Y aquí como puedes ver amigos tenemos que palomear este y clic en Delay para que elimine cualquier detallito que pudiera afectarte, ok. Ahí como puedes ver ya se está instalando, solamente hay que esperar unos minutos. Y listo amigos, como puedes ver ya nos aparece este mensaje que dice congratulations y ya hemos instalado nuestro sitio web profesional, ok. Por último clic en este botón azul que dice checar tu sitio web y te va a abrir otra ventana y ya estamos viendo cómo ha quedado la plantilla instalado, pero en este caso pues ya en nuestro hosting y en nuestro dominio. Como te puedes dar cuenta, el diseño es bastante profesional. Esto es lo que me encanta de este sistema.
Ya lo único que queda pues es que tú comiences a modificar. Y bueno amigos, para comenzar a modificar, en la parte de arriba tenemos este botón que dice editar con vBuilder. Vamos a darle clic, vamos a esperar a que cargue el editor y aquí, como puedes ver amigos, podemos ya comenzar a modificar absolutamente todo. Por ejemplo, si tú quisieras modificar el logo y agregar el tuyo, aquí tenemos este mundito que te enseño con la flecha y vamos a darle clic. Y recuerda que aquí tú puedes modificar los colores de la página, el footer, las páginas que tiene, también colores. Si tú le das clic, general, lo que es el header, menú, contenido, alertas, absolutamente todo lo puedes gestionar desde este mundito. Ok, vámonos al primero que dice global. Aquí dice el logo y aquí, como puedes ver, está el logo que tiene actualmente. Si tú le das clic aquí donde dice browse, pues te va a mandar aquí y le vas a dar clic en seleccionar archivos y vas a poder ya ingresar el logo desde tu computadora para ponerlo aquí en tu propia página web. Como puedes ver, es bastante fácil y bastante sencillo. Ahora, supongamos que tú quieres modificar, por ejemplo, lo que son los textos, los iconos, también las imágenes, todo esto tú lo puedes cambiar, ¿ok? Aquí supongamos quieres modificar este texto, aquí te posicionas sobre él y aquí le das clic en este lapicito. En cuanto tú le das clic en el lapicito, como puedes ver de nuestro lado izquierdo, acá dice título y aquí tú puedes comenzar a modificar. Aquí tú puedes escribir cualquier cosa y como puedes ver se ve en tiempo real lo que nosotros vamos escribiendo, ¿ok? Recuerda que para que tú puedas guardar los cambios tienes este botón de color verde que dice update, muy importante porque de lo contrario no se van a estar guardando los cambios. Y así amigos, tú puedes modificar lo que tú quieras de tu plantilla. Prácticamente ya dependería de ti que tú aquí puedas comenzar a checar absolutamente todas estas opciones, que sinceramente es bastante intuitivo, pero ya tienes un sitio web con una estructura bastante profesional. Y bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que realmente te haya gustado. Recuerda que cualquier duda me puedes estar escribiendo un comentario. También por ahí te dejo el cupón con el 50% de descuento para contratar tu hosting y tu dominio. Te lo dejo en el comentario fijado y descripción de este video. Nos vemos en el próximo video.